bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Buenas tardes, ¿cómo están, odontonautas? Siguiendo con nuestras técnicas de modelado, vamos a hacer el primer molar superior, en el cual nos exige que tengamos 9 milímetros de altura ocluso cervical. Así como vamos a marcar una dimensión oclusal de 12 milímetros. Es el diente más amplio de todos ellos. Entonces tenemos que darle 12 milímetros en oclusal y de ahí reduce hasta cervical a 10 milímetros. Acordémonos, en distal va a ser más convexo y en mesial va a ser más recto. Como pueden ver ahora, la cantidad de cera que vamos a eliminar realmente es escasa. Y vamos a empezar. Ya que cortamos nuestro excedente de cera, volvemos a marcar nuestra línea media por mesial, donde ahora vamos a dar una dimensión de la cara oclusal a 10 milímetros en oclusal. La parte más convexa de la cara sería en la unión del tercio medio con el tercio cervical, que serían 12 milímetros, y en cervical bajamos a 10. 5 y 5 a cada lado de nuestra línea media. Ya lo tenemos marcado en otro cubo, pero ahora vamos a marcarlo en el cubo donde vamos a trabajar. In the great outdoors, forever free. Vamos a quitar toda esta cera. Sometimes you need to go and take a step back. Como se pudieron fijar, nos va a quedar un rectángulo, pero este diente no tiene esa forma rectangular. La forma que nos va a dar es una forma romboidal. Esa forma romboidal nos dice que la parte más saliente es la bucomesial y en su contraparte, por lingual, sería la lingua distal. Por lo tanto, y muy importante, es que le demos esa forma romboidal a nuestro órgano dental. Vamos a tallar esta parte, esta esquina, y vamos a tallar la esquina mesiolingual y la distobucal para darle esa forma romboidal antes de empezar a tallar, para que tenga esa forma que ocupamos. Primero es rectangular, ahora seguimos y nada más tallamos esa parte para que nos quede esa forma romboidal que ocupamos. Meant to be. Se les recomienda que lo hagan desde el inicio para que ya puedan distribuir sus espacios en las cúspides, dado que si no lo hacen al inicio, posteriormente ya no lo van a poder realizar sin que sacrifiquen
espacio de sus cúspides. Bueno, empezamos entonces por la cara bucal. Vamos a ver que nuestro tercio cervical, con unión con el tercio medio, es la parte más convexa que nos muestra. Y ahí ya se conserva desde el tallado del muñón. Después vamos a tener que mesiodistalmente vamos a tener dos convexidades que separan nuestras dos cúspides bucales. Una la vamos a tener a los 7 milímetros y la otra pues a los 5 restantes. Entonces medimos 7 milímetros y los marcamos. Acordémonos, de aquí a aquí había 12, pero le quitamos los redondeados, ya quedan 11. Entonces marcamos nuestros 7 milímetros y solamente vamos a marcar el tercio oclusal y el tercio medio. Hasta ahí va a llegar nuestra separación, donde vamos a formar a lo que conoceremos como es el surco ocluso bucal. Le hacemos unos pequeños cortes para que nos dé esa convexidad que ocupamos, esa biconvexidad que ocupamos, ¿verdad? Y entonces hacemos que se haga convexo la parte mesial y convexo la parte distal, donde ahora ya podemos ver que se ve que es biconvexo. Biconvexo va a ser tercio cervical de la cara bucal, oclusal de la cara bucal y el tercio medio, pero el tercio cervical solamente es convexo, desde mesial hacia distal. Bueno, ya una vez que tallamos este surco separador de las cúspides, ahora vamos a tallar el ángulo ocluso bucal que nos dice que presenta dos cúspides solamente hasta el tercio medio y que sus brazos van a formar ángulos de 110 grados. Ahí tenemos ya nuestra cara bucal que presenta ahora sí dos cúspides, siendo más grande la mesial que la distal. Ya vimos que así es. Ya vimos que tienen dos brazos, mesial, distal, con un vértice a 110 grados centígrados. 110 grados de apertura. Con esto terminamos nuestra cara bucal. Vamos a ver que nuestro ángulo bucodistal siempre va a ser más redondeado que nuestro ángulo mesiodistal, que es más recto. Mesial y distal siempre dijimos que convergían hacia el lingual y en los incisivos reducía al 50% y en los caninos reducía en los incisivos al 30% la dimensión, en los caninos al 50%, en los premolares solamente redujo 1 milímetro a cada lado. Ahora en los molares no reduce nada, la cara mesial y distal se ha tallado desde la forma del muñón. Por eso es importante que lo conservemos. Vamos por su cara lingual y en su cara lingual me dice que sí va a tener dos cúspides también y va a tener un surco que los separa. Esto va a ser en la unión de los dos tercios mesiales con el tercio distal. Tenemos 10 milímetros, ponemos 6,5 milímetros en nuestro marcaje y entonces marcamos. Bueno, podemos tomar también del otro lado 3,5 para que se nos sea fácil de la parte distal. Y ahí es donde vamos a tener nuestro surco. Por la cara lingual, ¿verdad? Este surco tiene una característica muy especial. Viene en una forma oblicua desde el ángulo triedro disto-oclusobucal hasta la unión de los dos tercios con el tercio distal, los dos tercios mesiales linguales con el tercio distal lingual. Entonces, esta línea va a tener que ser oblicua y sigue su oblicuidad abarcando los dos tercios oclusal y medio de la cara lingual.
Muy importante que lo hagan oblicuo, súper importante. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cara bucal. Reducimos y le damos esa forma profunda y nos va a dividir también en dos superficies convexas, ¿verdad? La cara lingual, una mayor que es la mesial y una menor que es la distal. Es importante que le den esa oblicuidad. Muy bien. La cara lingual nada más tiene su forma, redondeamos ligeramente. Y por la cara lingual nos va a presentar también un tubérculo que se llama tubérculo de Carabelli, que viene siendo, abarcando lo que viene siendo la mitad del tercio oclusal con la mitad del tercio medio. Y entonces, ¿se acuerdan de cómo hemos tallado los cíngulos? Tallamos así también nuestro tubérculo de Carabelli, de la característica del primer molar superior. Y ahí lo tenemos. Ahorita lo vamos a dejar así, al final vamos a darle su terminación. La cara oclusal va a presentar una profundidad de 2 milímetros, ¿verdad? Entonces sabemos que tiene 9, marcamos 7 milímetros en nuestro pie de rey y nos vamos por la cara mesial y por la cara distal. Y esa va a ser la profundidad que vamos a tener. Desde nuestro ángulo diedro, ocluso, bucal y ocluso lingual, vamos a cortar a 2 milímetros guardando el centro en su posición. Acuérdense que los dientes superiores siempre han sido céntricos. Entonces vamos a hacer el corte para darle la profundidad a esta cara. Si no lo hacemos, nuestro diente siempre se va a ver plano. Ahí tenemos la profundidad de nuestra cara oclusal y como pueden ver, la cara bucal no ha cambiado, mesial, distal, lingual, ninguna ha sido modificada al hacer ese corte. Ahora sí vamos a hacer nuestros cúspides. Vamos a tallar nuestros planos cuadrangulares, plano cuadrangular mesial de la cúspide mesiobucal, plano cuadrangular distal de la cúspide mesiobucal, plano cuadrangular mesial de la cúspide distobucal, plano cuadrangular mesial, distal, de la cúspide distobucal. Tenemos entonces 4 planos cuadrangulares, 2 crestas transversales, ¿verdad? Siguiendo la forma anatómica de la cara bucal. Bueno, volvemos a continuar nuestro surco ocluso lingual para que se delimite nuestras siguientes cúspides. Las cúspides ahora van a ser la cúspide distolingual, la cual se dice que es tubercular. Y al decir que es tubercular, solamente vamos a darle esa forma redondeada, inespecífica, como un tubérculo, una papa. No tiene que ser aguda, tiene que ser redonda. Y la cúspide mesiolingual es cóncava. Quiero que vean este corte, porque es importante el corte, porque ahí es donde le va a dar la mayor magnitud a la cúspide mesiobucal. Entonces, de donde empezamos, hacemos un corte cóncavo. ¿Ok? Y para retirar la cera vamos a seguir el plano cuadrangular mesiobucal y el plano cuadrangular distobucal,
así como el plano cuadrangular mesial de la cúspide lingual, de la cúspide distal. Y ahora sí retiramos la cera y en este momento nuestra cúspide mesiobucal tiene un crecimiento y ese crecimiento ahora ya es muy notorio. Vean el tamaño de esta cúspide, vean el tamaño de esta, pareciera que esta creció y sí es cierto, tomó espacio al hacer cóncava esta parte. Ahora esta cúspide no es aguda, sino redondeada. Entonces vamos a quitarle esos ángulos que tiene esta cúspide que es cóncava. Lo vamos a quitar, lo vamos a redondear. Y al mismo tiempo vamos a hacer que aparezca nuestro tubérculo de Carabelli aquí, gigantesco, que es muy notorio realmente. Por eso una caracterización anatómica muy propia de este órgano dental. Nos faltan las crestas marginales. Crestas marginales son cóncavas y nos va a dar la forma propia que tiene ya su diente. Y acuérdense que de aquí surgen las fosas triangulares. Cresta marginal, repasamos planos y hacemos que aparezcan y que existan nuestras fosas triangulares. Y entonces tenemos nuestra fosa triangular distal, nuestra fosa triangular mesial, cúspide cóncava, surco ocluso lingual, cúspide, ¿verdad? Tubercular, y ahí vamos. ¿Cuál es la más alta de todas las cúspides? La mesial. Entonces tenemos que hacer que eso se logre tallando un poquito sobre las demás cúspides para que se vea que es la mayor. Ahí la tenemos ya mayor. Ahí la tenemos ya mayor. La cúspide siguiente sería la distobucal. La siguiente cúspide sería la mesiobucal y la más pequeña la linguodistal. Entonces este de aquí tenemos que quitarle cera para que se vea que es la más pequeña de todas. Like a bird on a tree. I'm just sitting. Le damos armonización porque sí son las más altas, pero no tan en forma tan exagerada con respecto a las linguales. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Para hacer segundo molar, en el segundo molar no existiría el tubérculo de Carabelli, nada más no lo tallen, ahorita lo vamos a hacer que desaparezca un poco y este ya sería un segundo molar. Sin tubérculo de Carabelli, segundo molar. Y para hacer un tercer molar es algo muy simple. El tercer molar normalmente no tiene el tubérculo de Carabelli. Entonces lo podemos eliminar del surco ocluso lingual. Quitamos esta cera y ahí tenemos esa forma triangular característica del tercer molar. Sometimes you need to go. Entonces les recomiendo que empiecen a tallar su primer molar y en caso de que no les quede, pues se pasan a un segundo molar. Y si no les queda,
pues ya tendrán su tercer molar casi terminado. Aprovechen sus errores, nada más procuren no cometer los mismos cada vez que tallan, para que vayan mejorando. Bueno, vamos a dejarles aquí este video. Espero que sus tallados sean eficaces y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.